El señor Santibáñez ya no está en el Ministerio del Interior. Esto nos obliga a cambiar el tono con el que abordamos las cosas. La última escena, la censura y las movilizaciones, no pueden ni deben entenderse referidas solo a la persona del señor Santibáñez. Se trata del enfoque con el que abordamos nuestras demandas de protección y seguridad. No solo una persona, no solo un estilo, un problema que debe ser resuelto. Y la salida del señor Santibáñez del gobierno debe representar, más allá de él mismo, un cambio en nuestra propia mirada, un cambio en el modo en que demandamos como ciudadanos y ciudadanas ser protegidos. Comencemos con la información que necesitamos compartir para saber que las autoridades están enfocadas. Queda un año antes de las elecciones, un periodo que debería ser suficiente para restablecer el compromiso de las autoridades con la seguridad y la protección de las personas, les guste o no, porque ahora, además de cuidarnos, el sistema político tiene que cuidar el proceso electoral que viene, evitar que se convierta en un espacio de expansión para las extorsiones y el sicariato. No podemos admitir un proceso político impregnado de sangre, y eso significa ponerse a trabajar ya. Para enfrentar un brote como este, pues por supuesto que hay gente con experiencia. Este es un país que derrotó al terrorismo de Sendero Luminoso. De modo que memoria sobre cómo hacer políticas públicas en forma, incluso sin violar los derechos humanos, pues aquí existe. Lo que ocurre es que hay que rescatarla con cuidado, no utilizar la explosión de la violencia para dentro de ese bus colar maniobras autoritarias que terminen por generar nuevos esquemas de impunidad a nuevas olas de violaciones a los derechos humanos. Para evitar eso, la clave nos lo enseñaron quienes intervinieron al senderismo en los años 90, está en la calidad de la información, la que acumulan los órganos de inteligencia, la que comparten con la opinión pública, la que nosotros y nosotras recibimos, poseemos y procesamos para entender qué está pasando y qué estamos haciendo. De modo que lo que empieza a tocar ahora es volver a discutir los fundamentos de políticas públicas. Y en materia de algo como lo que tenemos entre manos, lo que hay son preguntas que hasta ahora el gobierno no ha contestado, pero que, repito, a un año de las elecciones tendrían que empezar a tener respuestas. La más importante es esta: ¿quiénes son? ¿Cuántas personas se han movilizado alrededor de agrupaciones violentas cuya actividad está basada en la extorsión y el sicariato? ¿Quiénes son? Esta es una pregunta que no puede ser contestada solo con lugares comunes o con descripciones narrativas o recursos xenofóbicos. No se trata de decir los extranjeros. Es una desgracia, es innegable que entre las últimas oleadas migratorias hay individuos, hombres y mujeres que han entrado en el país ya con una trayectoria criminal establecida que se ha desplegado, pero eso no nos permite, no nos da el derecho, no nos autoriza a refugiarnos en generalizaciones que no permiten diferenciar el objetivo que tiene que estar ser visible para protegernos de los miles de migrantes económicos que por razones legítimas están en el país y que se están insertando honestamente en nuestra economía. Para poder hacer diferencias es necesario tener información. De modo que la primera pregunta que este gobierno tiene que contestar, nos guste o no este gobierno, eso es otra cosa, es quiénes son. En Lima hay más de 10 millones de habitantes. Trujillo, Piura, Chiclayo, son ciudades que se mueven por encima o por debajo del millón de habitantes. ¿Cuántas personas están movilizadas en organizaciones basadas o que basan su actividad en el sicariato y la extorsión en cada una de estas ciudades? Saber cuántos son, tener una aproximación al tamaño de la amenaza que nos acecha, es una de las primeras condiciones para notar que podemos vencerles, porque no pueden ser más que nosotros y nosotras.
¿Quiénes son? Es entonces la pregunta. Y para abordarla es muy importante abandonar ese lugar común que nos lleva siempre a etiquetar los grupos de delincuentes que intervienen las autoridades con nombres inventados en medianoche. Por favor, no más injertos de ni malditos de. No encubramos la identidad de ese otro que ahora nos acecha, de ese colectivo movilizado en agrupaciones que basan su actividad en la extorsión y el sicariato con fórmulas mágicas de nombres inventados y asignados. Concentrémonos en la pregunta, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cuántas personas están movilizadas en cada ciudad en estas organizaciones en las que se basa la extorsión y el sicariato que se expanden? Notemos una variable que es fundamental y que no sé si se nos está pasando por delante. El ciclo de extorsión y sicariato en el que estamos inmersos se mueve con dinero en efectivo a través de teléfonos celulares. Hay un programa que se está retrasando en OCIPTEL y me parece haber entendido que se está retrasando por una descoordinación precisamente con el sector interior, que tiene por objetivo intervenir los celulares de origen incierto, transparentar la relación entre teléfonos móviles y propietarios en un medio en el que la extorsión se establece por celulares. El control sobre el mercado de circulación de teléfonos robados parece fundamental. ¿Es o no cierto entonces que hay un retraso en la intervención en este mercado basado en una descoordinación entre OCIPTEL y el Ministerio del Interior? Hay una pregunta que es importante resolver. ¿Dónde está exactamente el sector interior en la intervención de teléfonos móviles robados? Extorsión y sicariato, dinero en efectivo. Si el problema de violencia que tenemos se basa en el intercambio de dinero en efectivo que se usa para pagar cupos, cupos en barrios, cupos en empresas de transporte, cupos en negocios informales, cupos, dinero en efectivo, ¿por qué es tan difícil rastrear a esta forma de criminalidad? El dinero en efectivo tiene una característica básica, se acopia. Solo puede circular por teléfonos o en efectivo, no hay otra manera. Si el dinero se acopia y si circula en efectivo en las economías que mueven dinero en efectivo, no es posible infiltrar ese mercado e intervenir los puntos de acopio. Dinero. Si hay una diferencia básica entre el terrorismo de los 80 y esto que enfrentamos ahora, está en el modo en que se comporta el dinero, en la función que el dinero tiene en el patrón de criminalidad que debemos comenzar a abordar directamente, dinero en efectivo. El terrorismo sin duda se financió. Está el caso de la Academia César Vallejo. Están todas las evidencias de la conexión entre el narcotráfico y el senderismo. Pero este tipo de criminalidad no solo se financia, sino que tiene por objeto acumular masas de capital. La extorsión y el sicariato son crímenes que tienen por objeto formar fortunas, enriquecer a los controladores de estas organizaciones. ¿Cómo se pone en valor el dinero que proviene del crimen? Pues lavándolo, lavando activos. Este es el momento en el que más se necesita que la fiscalía y la policía encuentren bases para redefinir el modo en que se organizan las investigaciones sobre lavado de activos. Porque la única forma de asfixiar una economía ilegal como la que nos está devorando es ponerle un costo a la acumulación de sus márgenes de ganancia. Y eso significa no solo intervenir
el mercado de teléfonos robados por el que transita la correspondencia de la extorsión, sino además intervenir el mercado de circulación de fondos ilegales. Cualquier observador del modo en que se comporta el subsistema sobre lavado de activos hoy en día, nosotros dirigimos una firma privada que también litiga en ese sistema, podrá confirmar que más allá de los esfuerzos notables de algunos fiscales, en general, el sistema de persecución de estos delitos en fiscalía y en policía está distraído por algo que no pasa en el sistema de persecución del narcotráfico ni en el de trata de niñas y niños. El sistema de lavado de activos está atrapado en una malla de denuncias que no tienen sentidos, lanzadas por particulares contra sus enemigos para asegurarse que sus enemigos sean involucrados en investigaciones por este tipo de delitos que se atoran por la falta de peritajes y que duran 1, 2, 3 o 4 años, tiempo durante el cual los enemigos de los denunciados son expulsados del sistema financiero porque a alguien que está investigado por lavado de activos pues no le dan crédito, y expulsados del mercado laboral porque alguien que está investigado por lavado de activos no es contratado ni designado casi para nada. Bien, el mercado de dinero lavado es en este instante el universo en el que se pone en valor las ganancias de las mafias, de las organizaciones que se dedican a la extorsión y el sicariato. Entonces, ¿no es este acaso el momento en que la fiscalía y la policía, en lugar de alejarse una de la otra, como el Congreso quiere que se alejen una de la otra, tendrían que sentarse en una mesa a definir directrices de la fiscalía, planes de intervención de la policía, para tomar en serio el hecho que somos una economía que aloja un mercado de fondos lavados? ¿No es este el momento? ¿No es este el momento en que la fiscalía y la policía deberían abandonar esa tendencia a cortar periódicos para hacer casos legales? No digo que ocurra siempre, pero ha ocurrido. O recibir denuncias de particulares contra, repito, sus enemigos, y en lugar de eso generar sus propios casos de intervención, lavan activos las organizaciones criminales. El delito entró en el Perú en los años 90 para enfrentar el narcotráfico. Se ha abierto. Se ha abierto porque explotó en nuestro medio desde finales de los años 90, principios de este siglo, el hallazgo de los fondos lavados por la corrupción. Pero ahora necesitamos un plan en serio, definido profesionalmente por la policía y por las fiscalías, con directrices claras para intervenir el mercado de fondos ilegales que se está generando en la extorsión y el sicariato. No más distracciones en esta área. Se trata de negocios criminales. Junto con eso, el debate sobre extensión de dominio es el peor momento para el Congreso, para que el Congreso pretenda, con esas distracciones que le tienen concentrado, que tienen concentrada la mayoría en sus propios casos legales, intervenir sobre las leyes de extinción de dominio sin notar la relación que tienen ellas con una intervención masiva sobre el mercado de circulación de activos originados en el crimen organizado. No más distracciones. No tiene ningún sentido que la Fiscalía pierda tiempo, tampoco, en los procedimientos de decisión de dominio, persiguiendo infracciones discutibles que son administrativas y no delictivas. Se necesita planes objetivos basados en información de inteligencia y en resultados, pero se trata de intervenir el mercado de circulación de fondos y activos ilegales. Y eso tiene dos patas. ¿Es una mesa o es un puente de dos puntos, de dos extremos? Planes para intervenir en casos de lavado de activos inteligentemente definidos desde las propias autoridades, y planes para intervenir en activos derivados de este tipo de negocios que están en manos de terceros. Planes. No dejar esto al azar. No esperar que las denuncias de los particulares nos revelen por alguna forma de gesto mágico dónde están los activos legales. Estamos enfrentando economías ilegales que tienen por objeto acumular fortunas. Hay que intervenir. Entonces, esas fortunas, dinero en efectivo que circula a través de teléfonos móviles, pero que circula y por tanto se acumula y puede ser intervenido como tal, como dinero originado en el crimen. Bien, la otra pata
ahora sí, de la mesa, está en las armas. Porque sea cual sea el número de personas movilizadas en organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato, y esta es una pregunta para el Ministerio del Interior, ¿cuántos son, sean cuantos sean, disponen de armamento, armamento de largo alcance, y disponen de municiones de reemplazo? Hay un mercado clandestino de circulación de armas y de municiones en nuestro medio. Lo tenemos delante, lo sabemos, lo hemos medido. También esta es una pregunta para las nuevas autoridades del sector interior. ¿Cuál es el volumen de dinero que se mueve en el mercado ilegal de armas y municiones? ¿Cómo circulan las armas y municiones? ¿Cuánto esfuerzo se requiere para que la policía, un equipo entrenado, adecuadamente capacitado, dirigido por cuerpos de inteligencia, con la supervisión, la coordinación, como le querramos llamar, de las fiscalías, porque esto tiene que tener por destino llegar a formar casos legales, intervenga en el mercado de circulación de armas y municiones? ¿Cuánto esfuerzo se requiere? Porque si no lo hacemos, pues entonces estamos haciendo cualquier cosa menos enfrentar la ola de violencia que realmente tenemos delante. Teléfonos móviles, dinero en efectivo, armas, municiones, herramientas, fiscalía y policía, en una dirección completamente distinta a la que el Congreso ha querido imprimirles. No alejados, no separados, no sin mutuo control y supervisión, amarrados por planes operativos profesionalmente definidos, por directrices y mensajes claros. La meta es enfrentar al crimen violento, no hacer como si lo estuviéramos enfrentando. La última pata de la mesa está en las cárceles. En estos últimos días hemos recibido mucha información muy confusa sobre cuántas personas están detenidas o están siendo detenidas, y hemos visto una consigna: la fiscalía libera delincuentes, el judicial libera delincuentes. Se ponen las cosas en orden. Para comenzar, el sistema de justicia necesita castigos, y una ola delincuencial violenta como la que tenemos necesita cárceles. Hemos reparado en que desde el año 2010 en este país se aprobó una ley que tenía por objeto, para mejor administrar las prisiones, implementar dispositivos que existen en todo el resto del mundo, grilletes electrónicos, de manera que las personas que no sea necesario o imprescindible encerrar puedan ser vigiladas digitalmente. En un país que tiene 42 millones de líneas telefónicas, ¿qué tan difícil es implementar un sistema de grilletes electrónicos? ¿Saben cuántas personas están en las cárceles en el Perú? Menos de 100.000, 98.000. Tenemos 42 millones de líneas telefónicas aproximadamente. ¿Qué tan difícil es tener grilletes electrónicos? No vamos a decir para 100.000 internos, 25.000. Bueno, han pasado 15 años. ¿Y saben qué? No tenemos grilletes electrónicos. ¿Saben cuál es la capacidad de albergue de los penales en este país? Porque hablar de cárceles es como hablar de hospitales, con la diferencia que un sector y otro tienen. Dependen del albergue. Bueno, la capacidad de albergue de los penales en el Perú es de 40.000 personas. No se construye una cárcel en el país desde febrero del 17. Hay más del doble, 100.000 internadas en ella. ¿Con qué cárceles vamos a enfrentar una ola de criminalidad como la que abordamos? Cada mes salen de las prisiones aproximadamente 1.200 personas. Probablemente la mayoría recuperan merecidamente la libertad. Pero, ¿cuál es el esfuerzo de las autoridades para poder monitorear o tener un acompañamiento, evitando el acoso, evitando de todas maneras el acoso discriminador, pero tener algún nivel de información sobre las actividades de las personas más peligrosas, o probablemente peligrosas, o posiblemente peligrosas, u objetivamente no vinculadas, no afincadas en ninguna parte, que salen de prisión cada mes? Repito, sin caer en maniobras de acoso. ¿Cuál es su tratamiento postpenitenciario? 1.200 en las calles cada mes. 1.500 personas ingresan a prisión cada mes. ¿De dónde salen esas estadísticas que dicen que hay 8.000, 9.000 o 10.000 personas que deberían estar en la cárcel y no están presas? ¿Dónde se planea retenerlas en un país que tiene una capacidad de albergue penitenciario de 40.000 personas? ¿Cómo enfrentamos una campaña como la que necesitamos para abordar la violencia sin una administración inteligente de cárceles,
sin grilletes, sin capacidad de albergues y, como nos ha demostrado los confusos debates de estos días, sin estadísticas claras. ¿Queremos hablar de flagrancia? Bien. El problema de la flagrancia no está solo en la discutible, la terrible falta de relación entre los indicadores que usa la policía, la fiscalía y el judicial para registrar quiénes son intervenidos y el enorme desfase que hay entre estas cifras y la capacidad de albergue penitenciario de las cárceles. ¿Saben dónde está el verdadero problema de la flagrancia? En la enorme cantidad de cámaras, eso está bien, que tenemos afincadas en calles, centros comerciales, negocios, edificios. Una enorme cantidad de cámaras que han sido capaces, están siendo capaces de registrar muchísimo de lo que ocurre en materia de violencia entre nosotros, sin que existan equipos policiales de reacción rápida. El problema de la flagrancia está en cómo reaccionamos en una sociedad digital, visual, a nuestra capacidad ya establecida, 42 millones de líneas telefónicas, más cámaras en las calles, para ver lo que ocurre. Vemos lo que ocurre y no reaccionamos ante lo que ocurre, de modo que podemos tener filmado y en los noticieros a un delincuente lanzando una granada en una discoteca y yéndose tan campante porque nadie interviene. El problema de la flagrancia no está en la cifra. Y lo que haya que ajustar en los procedimientos se ajustará. El problema de la flagrancia está en nuestra capacidad para reaccionar rápidamente ante la violencia. Otra pregunta para el Ministerio del Interior actual. ¿Cómo se va a reaccionar ante la violencia que estamos viendo todos los días y registrando audiovisualmente a partir de ahora? Sí, son más preguntas que respuestas. Y esa es la invitación de este programa. La sociedad ha intervenido sobre el sector interior, viene interviniendo desde la movilización de transportistas, demandando ser protegida. Ahora toca canalizar toda esa energía para hacer las preguntas correctas y definir la demanda que la ciudadanía tiene que formalizar claramente para tener autoridades que nos protejan. Estamos entrando en un procedimiento electoral. Vamos a estar muy expuestos. Ya estamos expuestos.